Mm. ¿Aló, Claudia? Claudia. No. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Hoy día estamos ya en la última charla del entrenamiento. Bienvenidos. Vamos a cerrar con el broche de oro. Hola Carlos. ¿Cómo están? Hola, Hola Marcia, ¿cómo estáis? bien Carlos, tiempo que no te veía. Sí, ¿cómo le ha ido con los ETF? Bien, bien, bien. Qué Estoy. bueno, me alegro. O sea, está Bueno, pasando, pero, sí, bueno. pero estoy Ay, contenta porque la inversión ya está hecha, así que feliz. Es a sí. largo plazo. Bueno, para hacerle honor al tiempo, tenemos a nuestra charlista hoy día, es Claudia Morales. Ella trabaja en BlackRock. Así que bueno, Claudia, adelante. Los alumnos ya están acá y bueno, siéntete cómodo y en tu casa. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla, si me dan un segundo. Perfecto. Necesito que me hagas host para compartir la pantalla. Tienes toda la razón. Listo, Claudia. Perfecto. Voy a compartir esta pantalla. Voy a colocarme el modo. Bueno, me dicen si ya ven. Sí, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, déjenme presentarme antes que todo. Bueno, mi nombre es Claudia Morales, como dice Carlos. Trabajo en BlackRock hace 10 años. Estoy basada en Nueva York en los últimos 3. Soy ingeniero civil industrial de profesión. He hecho mi carrera en el sector financiero en los últimos 25 años. Comencé en el Servicio de Impuestos Internos, Banco Central, Cruz del Sur Inversiones, tanto para la compañía de seguros como para el Asset Manager. Después estuve en la Raín Vial, y desde BlackRock el año 2011 comencé en el BlackRock Investment Institute, que es como el think tank de BlackRock. Si ustedes estaban familiarizados con los iShares, deben saber que somos el asset manager más grande del mundo. Y contarles un poco que, bueno, dentro de lo que empecé haciendo en la compañía fue la visión de mercado y cómo tener ideas de inversión. Posterior a eso, trabajo hoy día en el mundo de la asesoría que hacemos a nuestros clientes, que son clientes institucionales, fondos de pensiones, fondos mutuos, family office en toda Latinoamérica. Llevo ya varios años haciendo, digamos, esta parte de inversiones de portafolio, y en paralelo además soy cofundadora de Mujeres en Finanzas, así que todas las mujeres que están aquí interesadas en las finanzas están más que invitadas además a seguirnos en las redes sociales. Dicho eso, Carlos y Nicolás me invitaron a presentarles qué son la inversión de factores, cuál es la filosofía. Voy a hacer más una parte quizás entre teórica y práctica, y espero que les sirva. Bueno, la inversión de factores, como ustedes muchos deben estar también esperando, ¿cierto? Es una ayuda a todos ustedes, a los inversionistas que buscan resultados específicos, como reducir el riesgo o superar el mercado, que son frecuentemente, ¿cierto?, las necesidades de los clientes. Ahora, ¿por qué focalizarnos en riesgo? Porque cuando hablamos de factores de riesgo, porque es ahí donde nosotros colocamos el énfasis. Principalmente porque los riesgos son mucho más predecibles que los retornos. Si tomamos entonces un espectro entre lo que es más manejable y lo que es menos manejable, riesgo, como ustedes lo conocen, ¿cierto?, podría ser considerado este número, ¿cierto?, que la volatilidad de los retornos en un periodo de tiempo lo pueden estimar de diferentes maneras, de diferente periodicidad, puede ser mensual, diaria, trimestral, ¿cierto? Pueden incluso utilizar algunas diferencias metodológicas, pueden utilizar un half-life,
dándole más peso, ¿cierto?, a su matriz de correlaciones, a la última parte, por ejemplo, del periodo. Pueden utilizar diferentes ventanas de periodo, pero ustedes lo pueden manejar, ¿cierto? Y pueden a su discreción escoger cuál es, ¿cierto?, la metodología para estimar el riesgo que frecuentemente se conoce como un riesgo ex post. Es lo más habitual es que ustedes se van a encontrar, ¿cierto?, en cualquier tipo de análisis financiero. No es el único, por supuesto, y hoy día vamos a hablar del otro riesgo, que es el riesgo ex ante, que es incluso más interesante. Las correlaciones, lo mismo, vamos a tener diferentes series de retornos, vamos a ver cómo se correlacionan estos diferentes activos, pueden ser diferentes securities, para saber si efectivamente logro que estas correlaciones positivas o negativas respondan a mis necesidades de portafolio, ya sea porque quiero tener una mayor exposición, por ejemplo, tener mayores retornos en ciertos periodos de tiempo, o tener un portafolio que me permita tener algunos buffers en diferentes momentos del mercado. Por lo tanto, las correlaciones también es algo que yo puedo manejar, una vez que ya sé cómo voy a calcular el riesgo, ya sé además cómo voy a calcular entonces las correlaciones. Lo mismo. Ahora, retornos de escenarios de estrés. Es bien interesante porque muchos de nuestros clientes, y esto no es algo solo de clientes individuales o clientes retail, ocurre incluso en los clientes institucionales, están muy interesados en entender cuál es el impacto de sus portafolios en escenarios de estrés. Y los escenarios de estrés generalmente están asociados a escenarios negativos, ¿cierto? Porque ahí es donde estamos colocando a prueba nuestro portafolio. Pero también sirven para tener líneas de acción. Por ejemplo, un escenario de estrés me permite tener in advance, ¿cierto? Es movimientos de mi portafolio que yo puedo tener a la vista a la hora de que algún shock o algún impacto negativo se ejecute en el mercado. Me pasó en el año 2008 que muchos de los inversionistas, yo estaba trabajando en Chile, que nadie sabía cómo reaccionar a la crisis del 2008. Primero nadie lo vio, así que no estaba en un escenario que nadie había estado revisando. Yo venía justo de trabajar del Banco Central. En el Banco Central se hablaba mucho, ¿cierto?, de la crisis subprime, pero en el mercado financiero yo no tengo, fue justo la transición en que salí del banco, entré en el sistema financiero como privado, si quieren decirlo así. No había como un camino alternativo a qué pasaba si esto realmente fuese un shock hacia los mercados locales o hacia nuestros activos. Cuando ya empecé a trabajar mucho más en los portafolios de inversión, lo que el gerente de inversiones te preguntaba era, ¿qué pasa si le damos un shock al bono del tesoro de 10 años? ¿Qué va a ocurrir con tu portafolio? Entonces, como los economistas muchos hacen este ceteris paribus, toman un shock, dejan todo el resto constante, ¿es cierto? Y van viendo cómo funciona o cómo se comporta tu portafolio, esa es una alternativa. Ya los más avesados empezaron a buscar correlaciones, ¿cierto?, con el resto del portafolio para poder entender cuál podría ser uno de los escenarios de estrés. Dentro de todo son escenarios históricos o pueden ser también escenarios teóricos que no han ocurrido. Por ejemplo, se empeora el escenario del coronavirus o Estados Unidos se recupera más rápido que los mercados emergentes. De todas maneras, son shocks que podemos aplicar a las carteras y más o menos entender, incluso históricamente, cómo se ha hecho. Todavía seguimos en un ambiente donde lo podemos manejar. De ahí nos pasamos a los retornos de largo plazo. De hecho, en BlackRock nosotros tenemos set de retornos para diferentes asset class, para 5, 10, 15 y así hasta el largo plazo, de renta fija, de renta variable, de activos alternativos. Y es siempre un desafío tener retornos de largo plazo, incluso en monedas que no son monedas duras, o sea, en monedas de mercados emergentes, por ejemplo. Entonces, los retornos de largo plazo tienen que ver también hacia dónde los mercados van a llegar a un estado estacionario, por ejemplo. Hoy día, cuando estamos hablando además de que más allá de todas las variables económicas, tenemos que incluir o ya deberíamos empezar a incluir qué ocurre con esos datos macroeconómicos de largo plazo de esos estados, ¿cierto?, donde esperamos que lleguemos al largo plazo, qué ocurre si no hacemos ajustes, por ejemplo, por cambio climático. Son variables que ya se están incluyendo además. Entonces, amplía el nivel, ¿cierto?, de espectro de lo que yo puedo manejar o no. Ni hablar de la probabilidad de algún evento. Entonces, la probabilidad de un evento, como un Black Swan, ¿cierto?, un evento muy negativo, por de muy bajita probabilidad, cuál podría ser el impacto en mi portafolio. Y ya ahí
y movernos un poquito hacia los retornos de corto plazo. Lo que todo el mundo está esperando, ¿cierto? Y muchos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? Y acá nosotros, nuestra filosofía, básicamente porque muchos de los activos que nosotros tenemos están hacia cuartaferas, portafolios de largo plazo, es tener una visión mucho más consistente que movimientos tácticos. Por supuesto, los movimientos tácticos los hacen los clientes y pueden estar implementados bajo su propia visión. En términos de por qué, entonces es mucho más predecible. Aquí les traje una gráfica de ejemplos, simplemente del mercado entre americano e internacional, de cómo se han comportado los retornos en diferentes años. Desde el 2010 al 2020 tenemos alta capitalización bursátil, que es el S&P 500 y el S&P 500. Está alta capitalización bursátil, que lo medimos por el Russell 1000, ¿cierto? Growth, para el caso Growth, Value para el caso de Value, para el caso de valor, baja capitalización bursátil medido por el Russell 2000. Un portafolio diversificado, que es una mezcla entre cada uno de estos sub-asset class. Tenemos deuda, también el US Aggregate. Entonces, si ustedes miran, es muy difícil que uno pudiese adelantar, ¿cierto?, de manera así como, o encontrar un patrón, ¿ya?, para los que les guste más, como ese, encontrar un patrón que yo pudiese adelantar o tener, ¿cierto?, un modelo que me diga cuál es el asset class que va a estar en el fondo con mejores retornos cada año. Sobre todo, en el último tiempo, donde hemos estado tan sujetos a shocks de corto plazo. Entonces, algunos que son más persistentes que otros. Sin embargo, si nosotros tomamos los mismos activos y les calculamos el riesgo histórico, lo que van a ver ahora sí es un patrón mucho más estable. Pareciera ser, ¿cierto?, que sobre todo un portafolio diversificado es lo que hace mucho más sentido a la hora de que, a pesar de que la magnitud no necesariamente es la misma, pareciera ser la más estable de todas. Por lo tanto, para aquellos inversionistas que no sean, en el fondo, o no tengan todo el conocimiento, o no conozcan del todo qué movimientos quieren hacer, un portafolio diversificado les va a permitir, ¿cierto?, tener un riesgo mucho más estable en el tiempo, poder capturar, y por supuesto va a depender cómo lo hagan también, ¿cierto?, capturar buenos retornos en los ciclos de alza y tener, ¿cierto?, un buffer en los ciclos negativos también de los mercados. Entonces, ¿cuál es el porcentaje para cada uno de sus portafolios? Va a depender del perfil de riesgo, de cuál es el periodo que ustedes tengan de la inversión, pero la señal es prácticamente la misma, dependiendo de cuál es el universo invertible, que es lo que ustedes quieran colocar, es lo que en el fondo tratar de diversificar lo máximo posible, sobre todo si uno no tiene equipos de inversiones que están totalmente dedicados a esto, o no tienen un asesor de inversión, etc. Entonces, lo más, en el fondo, Claudia, es un portafolio diversificado. ¿Sí? Tengo un comentario, ¿podrías volver, porfa? Hay como observación a los alumnos, se fijan cómo el riesgo cambió brutalmente el año 2020 a lo que se venía mostrando los años anteriores. Quizás no está en el gráfico, pero quizás si viéramos lo que pasó el 2008 podríamos ver quizás algo parecido, porque el riesgo, como decía Claudia, no cambia tanto en el tiempo, excepto cuando vienen estos shocks que cambian, que son más estructurales, que cambian el comportamiento de los inversionistas, tanto retail como institucionales, como lo fue el coronavirus. Y es algo que es súper importante tenerlo claro. Eso nomás, Claudia. No, y súper buen punto cuando te dice que son cambios estructurales, porque ocurre además que dependiendo de los tipos de activos en los que están invirtiendo, el periodo de tiempo para saber si ustedes ya tienen como un dato, una serie de datos que es más o menos estable en el tiempo, es muy distinto en un mercado emergente que en un mercado desarrollado. En nuestros mercados, los mercados emergentes, estamos mucho más expuestos a tener cambios estructurales en el tiempo. Por ejemplo, política monetaria que tenga anclada expectativa, o que tengan expresamente cuál es el target de inflación, o cuál es la banda. Ha cambiado mucho los mercados emergentes. Ya no estamos hablando de inflaciones de 3, 4 dígitos, por ejemplo, en Brasil. Estamos hablando de bancos centrales que ya logran anclar expectativas. Entonces, eso también es muy distinto y ha cambiado en el tiempo,
por supuesto. Entonces, tener esas consideraciones, lo mismo que le decía, la matriz de varianza, covarianza, cómo la voy a calcular, si le voy a colocar un half-life, son consideraciones que se deben tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de tipos de activos. Si son mercados desarrollados, por ahí uno ya se puede mandar 10 años, ¿cierto?, de datos mensuales y que todos los datos pesen exactamente lo mismo, porque más o menos por ahí se compensan. Pero en los mercados emergentes, definitivamente, hay que darle, yo creo, un mayor peso a la última información, considerando sobre todo que no es posible colocar en tu, en tu matriz de correlaciones estas dummies para que nos digan en qué parte tuvimos cambios estructurales. Muy bueno. Entonces, dicho eso, ¿por qué usar factores? ¿Ya? Todavía no he llegado a explicarles cuáles son los factores, pero ¿por qué usar? Entre otras cosas porque si vimos en la slide anterior, tenemos diferentes assets. Todos tienen riesgo, ¿cierto? Todos tienen un retorno, pero necesitamos tener una evaluación que sea coherente a través de todas las clases de activos. Ahí solo teníamos caja, renta fija, renta variable. Pero hay que agregarle además activos alternativos que pueden ser hedge fund, private equity, infraestructura, o sea, hay muchos otros asset class, y dentro de cada uno de esos hay subcategorías, hay subestrategias. Entonces necesitamos tener un lenguaje que sea absolutamente transversal y común a todas las clases de activos. ¿Desde dónde proviene el riesgo? Y por lo tanto, ¿desde dónde proviene también el retorno? Entonces nos va a proporcionar un lenguaje común en los portafolios, y además nos va a permitir, desde una perspectiva ya más como de una asignación estratégica de activos, que podríamos conversarlo en otro momento, también seleccionar de qué manera yo quiero tener distribuido mi portafolio, ¿cierto?, por asset class. Entonces, muchas veces los portafolios, cuando uno no sabe cuánto colocar y dice, bueno, vamos a optimizar y vamos a partir, ¿cierto?, como mejor de un portafolio semilla, que son todos los activos iguales, ya le vamos a dar el mismo peso a renta fija, renta variable y por ahí mucho más, y veamos qué sale de la optimización, pero parto de ahí. Lo mismo puede ser, pero pensando ahora por factores de riesgo. Les voy a mostrar en unos minutos más qué factores son esos. Entonces, proporciona una mayor libertad en esas asignaciones también. ¿Ya? Déjenme pasar unos datos, una gráfica más acá. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Imagínense que este es el paralelo entre la comida y los activos de inversión. En la comida, nosotros antes teníamos cierto, no sé, hablábamos, ¿cierto?, del universo, de lo que uno puede comer, donde tenemos pescado, verduras, ¿cierto?, huevos. Entonces, se inventó, ¿cierto?, estas categorías para poder entender qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Entonces teníamos los alimentos básicos, que estaban los granos, los vegetales, las frutas, los lácteos, la carne. Entonces, algunos que tengan más carne, pero veo que están bastante jóvenes ustedes, uno decía, bueno, tiene que comer más fruta, o más carne, o menos carne, más vegetales, o no. Pero eso, incluso eso ha evolucionado en el tiempo. Y hemos llegado a tener, ¿cierto?, un entendimiento de qué hay dentro de cada uno de estos alimentos. Y con un nivel de detalle que nos permite diferenciar incluso dentro de los vegetales, dentro de la fruta, qué categorías podemos nosotros vernos beneficiados o afectados negativamente. Por ejemplo, carbohidratos, azúcar, proteína, qué tipo de vitaminas tienen. Entonces, esas como características nutricionales, que a pesar de que todos son vegetales, o que todos son carnes, o que todas son frutas, ¿cierto? Uno, son todas diferentes en términos de estructura alimenticia. Dos, cuando ustedes las mezclan, y las mujeres sabemos muy bien, porque por lo menos yo vivo pendiente en si mezclo, ¿cierto?, los carbohidratos con la grasa, y aquellos que siguen alguna dieta en particular de esa, se van a dar cuenta que no es lo mismo que yo tome, ¿cierto?, una porción de arroz o una porción de papas con una porción de carne, a la misma porción de carne con una porción, ¿cierto?, de vegetales. El resultado va a ser diferente, incluso aunque sean las mismas cantidades de calorías, porque o tienen relaciones distintas, uno reacciona de manera diferente. Lo mismo ocurre en los activos de inversión. Antes hablamos de real estate, ¿cierto?, de crédito, de small cap, lo podríamos entonces colocar en una categoría tradicional como renta fija, acciones, activos alternativos, que es como empezamos, ¿cierto?, conversando en las slides anteriores. Y esto también ha evolucionado una mirada mucho más sofisticada. Uno, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Aquí yo tengo un ejemplo donde tenemos riesgo de tasa, riesgo de crédito, riesgo de inflación, riesgo de mercado accionario, riesgo de moneda, riesgo de FX. Entonces, ante dos activos que pareciera ser
o dos portafolios que parecieran ser, por ejemplo, exactamente de la misma volatilidad, yo podría tener una estructura de factores de riesgo totalmente distinta. Dos portafolios de una volatilidad de un 15% puede ser completamente distinto. Puede ser 100% mercado emergente y algo de caja, o puede tener un poco de activos alternativos y mucha caja. Y llegamos exactamente al mismo resultado de la volatilidad. Pero la estructura, los factores y la manera en que los portafolios se van a comportar ante diferentes escenarios del mercado van a ser totalmente diferentes. ¿Cuál es entonces el bloque que cada uno de estos representa en mi portafolio? Ahora, ¿cuáles son estos riesgos? Y son riesgos básicamente que podemos tener en tres categorías. Riesgos macroeconómicos, un riesgo económico o del ciclo económico, riesgo de crédito, ¿cierto? No es lo mismo tener un crédito de una empresa americana, de un mercado emergente, o de un crédito de una empresa de, ¿cierto?, de un mercado frontera. No es lo mismo que ese mismo bono, uno más largo y uno más corto. Por lo tanto, también voy a tener un riesgo, ¿cierto?, asociado. Además, si es que está asociado, ¿cierto?, o linkeado a la inflación. ¿Qué tan líquido es ese bono? Hay bonos de mercado que son muy riesgosos y por ahí son más líquidos que algunos que son de mercados que son menos riesgosos, pero que las empresas que compran esos bonos tienen una estrategia buy and hold, y por lo tanto la liquidez que tiene ese bono, aunque puede ser de mejor categoría de riesgo, es menos líquido. Entonces vamos a ver que la volatilidad de ese bono podría ser distinta, entonces dependiendo de lo que estadísticamente podemos medir en los precios del mercado. Por supuesto, si estamos en mercados emergentes. Y después vienen riesgos de estilo. ¿Ya? Aquí son más asociados a lo que históricamente uno veía, ¿cierto?, como value o valor, momentum. Bueno, value son aquellos que tienen, ¿cierto?, las valorizaciones por debajo como de los fundamentales. Momentum, aquellos que están corriendo, ¿cierto?, o tienen como un continuo de retornos que vienen como con retornos positivos, por ejemplo. Calidad, este no es un factor que sea puro en sí mismo, es una mezcla de dos factores, ya se lo voy a contar un poquito más adelante. Tamaño, que son, y aquí el tamaño quiere decir empresas de baja capitalización bursátil, ya no se equivocan en el fondo con el factor. Otro factor, el factor de baja volatilidad, y otro factor duración, factor cupón en términos de renta fija. También existen riesgos activos, ¿cierto?, en la selección del activo. Si yo tengo un portafolio, ese portafolio puede tener riesgo de renta fija, riesgo de renta variable, riesgo de activos alternativos, y en alguna parte debe aparecer un riesgo idiosincrático. Y ese riesgo idiosincrático que está asociado, ¿cierto?, a nuestro portafolio, va a responder a la capacidad que tiene, por ejemplo, el manager a seleccionar activos. Son esas características que hacen único un activo en un portafolio. Ustedes pueden tener dos acciones tecnológicas, pero por ejemplo el directorio de una o el CEO o el CFO tiene una filosofía de inversiones que es muy distinta a la otra, que lo hace diferente. Eso hace entonces un riesgo idiosincrático. Esa selección de activos, esa capacidad de poder efectivamente detectarlo. Y por supuesto la ejecución. Eso es una cosa bien importante. Y la industria, ¿cierto?, o donde estemos. Ahora, los factores que pueden ayudar, ¿cierto?, a cumplir nuestros objetivos, ¿cierto?, como los factores de riesgo, provienen desde desde el año 64, ¿cierto?, donde tenemos a Sharpe, que tiene un modelo de valorización, ¿cierto?, donde la teoría nos decía, ¿cierto?, que existía un alfa y un beta, donde el retorno de nuestro activo en un momento de tiempo menos la tasa libre de riesgo era igual a un alfa más un beta, ¿cierto?, por el exceso de retorno del mercado versus la tasa libre de riesgo más un error. Bueno, ese alfa que aparece en esa fórmula de Sharpe, que nos dice, ¿cierto?, esta teoría de construcción de portafolio, nos dice que ese exceso de retorno, ¿cierto?, el alfa, ajustado por riesgo, es lo que frecuentemente está asociada a la habilidad de seleccionar activos, ¿ya? Todo el resto del alfa
que antes se pensaba que podía ser alfa, y voy a mostrarle un par de slides siguientes cómo ha cambiado, ¿cierto?, el contexto de cómo se entiende el alfa, era, la teoría de Char, era aquello que hacía, ¿cierto?, el manager o el que estaba gestionando el portafolio de seleccionar esos activos, distinto al riesgo del mercado o del benchmark, ¿cierto? Muy asociado el beta también al timing de mercado, si estoy invertida o no estoy invertida, y a la indexación de carteras. O sea, si yo estoy invertida en el mercado americano, ¿cierto? El mercado americano me va a dar, ¿cierto?, un riesgo de Estados Unidos, ¿cierto? Me va a dar un riesgo de en qué sector estoy, el sector tecnológico, me va a decir si mi compañía es de mayor o baja capitalización bursátil, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas características de los activos en los cuales yo estoy invertido me va a definir una característica de un factor que está más asociado a beta. Ahora, ¿cuáles son las implicancias del alfa y el beta para los inversionistas? El alfa, primero, es escaso. ¿Ya? Vamos a ver que el alfa que se pasó de pensar que era una parte muy importante, ¿cierto?, de este exceso de retorno que lograban los portafolios, a llegar a ser algo mucho más escaso, porque todo el resto venía explicado por diferentes factores de riesgo. Entonces es muy escaso y sí depende de las habilidades del gestor de seleccionar entonces estos activos, ya sean, pueden ser acciones o bonos en nuestro portafolio. La idea es que ellos detectan ineficiencias en el mercado, que por ejemplo hay una acción que dado los fundamentales pareciera que estar por debajo del precio, ¿cierto?, al cual debería llegar, bueno, esa manera, o que tiene una característica que en un mercado que esté muy estresado pueda tener mejor performance que otros securities, también esa es la habilidad. Ahora, el beta es bastante abundante y características del mercado. Pero ¿qué es en el fondo el alfa y el beta? En un portafolio total, ¿cierto?, un retorno del 100%, una parte, dijimos, era en los años 80, ¿cierto?, en la teoría todavía venía, ¿cierto, Char? Una parte de este retorno venía por estar invertido o no. Ese es como el beta. Todo el resto que excedía haber estado invertido, que no era, ¿cierto?, la tasa libre de riesgo, era lo que se le llamaba alfa. Ese alfa ha cambiado. Se dieron cuenta que muchos de los excesos de retorno, aunque sean ajustados por riesgo o no, que se estaban obteniendo del mercado eran por factores que parecían como subbetas, ¿ya? Que no era solo el factor beta de estar invertido, el beta del mercado, sino además estaban los factores que podían ser de sectores o de estilos en particular, si eran value, si eran growth, ¿cierto?, si era momentum, si era quality, y por lo tanto el alfa empieza a reducirse cada vez más, y se empieza a dar cuenta que si yo pudiese hacer una ecuación econométrica, no sé si ustedes me paran por ahí si no hemos llegado a esa parte, pero si yo pudiese tener a mano izquierda y explicar, ¿cierto?, el exceso de mi retorno, y no logro explicarlo por ninguno de los factores de riesgo, todo el resto que no es significativo, entonces ese sería el verdadero alfa. Por lo tanto, se empieza a encontrar que existen factores que son capaces de explicar eso que antes se pensaba era el talento del manager. Algunos, como les muestro acá, mínima volatilidad, ¿cierto? Otros van a ser value. Hay otras estrategias que están más asociadas al mercado y pueden tener estrategias más asociadas a indexarse a algunos benchmarks, ¿cierto? Como el ACWI, que es el All Country World Index. En el fondo, me invierto en todo el mercado financiero de equity. ¿En qué magnitud? En la que pesan cada uno de los mercados. Indicadores, índices de proveedores de índices como MSCI calculan la capitalización bursátil de cada uno de los países y eso les da en el fondo. Ahora, volviendo a los factores de riesgo y cómo utilizarlos en los ciclos económicos, les he traído acá un gráfico donde, entendiendo que existen ciclos económicos que pueden ser asociados a países o a nivel global, ¿cierto? Pero pongámoslo acá de manera general, no necesariamente todos los países están en el mismo ciclo. Entonces, cuando estamos hablando de un periodo de recuperación del ciclo económico, es posible, ¿cierto?, que aquellas acciones que están, que son value
que son empresas de baja capitalización bursátil, size y value, aquellas que tienen ciertas desviaciones de los precios porque el mercado no venía creciendo, entonces estaban ya más descontadas que el resto, puedan tener un mejor performance que el resto del mercado. Cuando ya el ciclo económico está en expansión, esto es como subirse a la ola. Entonces, las que vienen subiendo seguramente van a tener esa mayor velocidad, también la pueden mantener en el tiempo de crecimiento. Cuando el mercado empieza a desacelerarse, el mercado posiblemente ya llegó a un punto donde está bastante caro, por ejemplo. Y por lo tanto, si yo quiero seguir estar invertida en un mercado que está caro, mi decisión podría ser, ok, me mantengo invertida, pero me compro lo mejor del mercado. Esa es una característica. Dos, si el mercado va a caer, por ejemplo, seguramente esas acciones de mejor calidad, y ahora aquí les defino calidad, son aquellas empresas que tienen bajo leverage y alta profitability, o sea, tienen esa capacidad de no estar tan endeudadas y poder generar más retorno, ¿cierto? Esas posiblemente van a tener un mejor performance que el resto de las acciones. Aquellas que tengan mínima volatilidad, porque por un periodo de desaceleración es muy probable que el mercado tenga bastantes movimientos y por lo tanto yo quiero tener menos volatilidad que el mercado. Ahora, por construcción muchas veces ocurre que los índices de mínima volatilidad, y ahí va a depender también de ustedes cómo lo miden, si uno toma un periodo de tiempo, tienen un ratio de captura asimétrico. Entonces, pueden capturar mucho más a la alza cuando el mercado va subiendo de lo que capturan cuando va bajando. Por lo tanto, la línea de la tendencia en el largo plazo funciona mejor que, por ejemplo, colocar caja. Porque yo puedo bajarle mi riesgo al portafolio colocando un porcentaje de, por ejemplo, renta variable, 5% de caja. Con eso me hago, ¿cierto? Le bajo el riesgo a mi portafolio. Pero si yo en lugar de colocar caja, coloco un instrumento que sea con estrategia de mínima volatilidad, puedo tener ese buffer en las caídas y seguir capturando un poquito más en la alza que lo que haría caja, por ejemplo. Y cuando ya estamos en contracción, bueno, mínima volatilidad sigue siendo una buena alternativa para mantenerse invertido y por supuesto quality también, porque vamos a tener estas características positivas, ¿cierto?, de las acciones. Ahora, hay factores que son únicos, como valor, calidad, momentum, tamaño. Aquí le traje solo algunos ejemplos. Estos son los tickers, pero por supuesto estos son los de BlackRock. Hay muchos managers que hacen este tipo de estrategias. Hay muchos índices, además, que hacen diferentes estrategias. No hay solo estrategias value, hay estrategias, algunas multifactores, ¿cierto? Y la mayoría de las acciones tampoco son unifactoriales. O sea, no es que una acción es value, ¿ya? Algunas incluso podrían cambiar de ser value a ser growth, dependiendo en qué ciclo la misma compañía está en un periodo distinto de tiempo. Entonces, ese es uno. Tienen diferentes, los índices que están invertidos en cada uno de estos también se rebalancean, dependen de cuál es el proveedor de índice que están viendo. Para el mismo mercado pueden tener índices como el S&P 900 Growth, por ejemplo, o pueden tener otro que sea el MSCI US. Entonces, mismo mercado, diferentes proveedores van a tener también diferentes índices. ¿Cuál escoger? Básicamente el que usted responda a la necesidad de su portafolio. Hay algunas consideraciones que, y esto hablando más como de los clientes grandes, clientes institucionales, fondos de pensiones, se fijan, uno, en que sean instrumentos que tengan historia, que puedan probar efectivamente esto que estamos diciendo se dio. Uno, que sean historia. Dos, que tengan una cantidad invertida, una UM, ¿cierto? Unos activos que sean al menos, no sé, 300, 500 millones. Ningún fondo de pensiones grande, un cliente institucional quiere ser el único dueño de un fondo, ¿ya? Así que sean clientes, son fondos grandes, que no tengan problemas de transar, ¿cierto? Que sean, ojalá que tengan el bid-ask spread más o menos justo, que sean líquidos, etc.
Entonces, ahí tenemos diferentes alternativas y cada inversionista tiene un proceso de inversiones distinto. Después vienen los multifactores, aquellos que tienen más de un factor. Pueden ser large y pueden ser growth. Pueden ser internacionales, pero también pueden ser de pequeña capitalización bursátil. Hay otros que pueden ser mercados emergentes y mínima volatilidad. Entonces van buscando diferentes categorías. También existe quality y pueden encontrar quality en diferentes mercados. Hay algunos mercados que tienen más factores porque son más invertibles que otros. Mínima volatilidad, ¿cierto? Aquellos portafolios, ya les comentaba, que van a tener un poquito menos de volatilidad que el mercado, pero un resultado a la hora de estar invertido más eficiente que colocar caja. Eso sobre todo para los asset managers, para los fondos mutuos y para los asesores de inversión, muchas veces, que típicamente uno dice, a nadie le pagan por estar en caja. Entonces, y el riesgo, además de estar desinvertido y el mercado tenga un mejor comportamiento, también es algo que muchos de los inversionistas propenden a mantenerse invertidos más que agregar caja y bajan el riesgo con activos de mínima volatilidad. Renta fija, por supuesto, los factores más habituales, ¿cierto? Los factores de tasa, factores de crédito, qué tipo de crédito, si es crédito de mercados emergentes, si es crédito de high yield, si es crédito de mercado emergente en dólares, si es crédito de mercado emergente en monedas locales. Entonces, hay un mundo de productos que seguramente ustedes van a encontrar en las diferentes plataformas para comprar productos de factores. Lo relevante, yo les diría, es entender bien en qué mercado están invirtiendo, en qué ciclo económico se encuentran. Si no tienen ustedes esa información, apalancarse de research, de casas que les puedan ayudar, de un asesor de inversión, para entender efectivamente si ustedes lo van a hacer recibiendo, ¿cierto?, una asesoría externa, entender si esa asesoría está en línea con la teoría, si lo van a hacer ustedes mismos, tener más o menos claro en qué ciclo económico está. Por lo tanto, estar bastante informado es una... Claudia, una consulta, disculpa la interrupción, en la Hola. figura anterior. Hola. Hoy día, en tu punto de vista, ¿en qué punto está el mercado estadounidense, por ejemplo, en esta curva? Bueno, puedes tomar varios, ¿ah? Ahora, no es mi rol la parte de visión de inversiones, te puedo decir, más allá de lo que yo pienso, lo que vemos en BlackRock. Y en BlackRock vemos hoy día, yo diría que dentro de los factores que más están mirando o que están teniendo mayor view positivo, es quality, por lejos. Entonces estás en un momento en que la economía efectivamente ha crecido bastante. Puedes tener, ¿cierto?, la Reserva Federal en términos de ajuste de tasas, una inflación que puede ir subiendo, o sea, podría haber un ajuste. Va a depender obviamente de todos los shocks que nos puedan llegar por el lado del COVID, ahora con las nuevas variantes, pero claramente eso te va a dar dos cosas. Uno, puedes seguir creciendo y puedes tener volatilidad y quiero seguir invertida. Quality y Minvol podrían ser dos buenas alternativas. Como digo, hay un mundo mucho más grande. La invitación es, o sea, pueden ustedes, además, déjenme un segundo, me dicen si ven. ¿Se sigue viendo? Se ve la PPT, ahí se ve el PDF, Claudia. A ver, espera, dame un segundo. Voy a cambiar aquí. ¿Ven ahí? Sí, ahora vemos el Google Chrome. Perfecto. Esta es la página de BlackRock Chile, ¿cierto? Es Sí. la página que ustedes pueden encontrar diferentes materiales. Entre otras cosas van a tener un poquito más de detalle respecto a los factores, ¿cierto? Un poquito más de explicación si quieren revisarlo. Pueden mirar herramientas de desempeño de los factores también. ¿Por qué invertir en factores? Uno de los estrategas más importantes en general, no solo en BlackRock, es Andrew Ang en temas de factores, que hoy es el jefe de estrategia basado en factores en la compañía. Y pueden encontrar además visiones de mercado, perspectivas que les pueda ayudar, no solo hoy día, sino mirando hacia adelante
cómo el mercado va cambiando, cómo las perspectivas de visiones van modificando. Pueden encontrar también temas de educación, de construcción de portafolios. Hay mucho material y recursos que está gratuito, por supuesto están todos los productos, pueden ver ahí, y van a encontrar bastante información, mucho más actualizada de la que yo les puedo entregar hoy día, que es más desde el punto de vista teórico. Me voy a detener aquí por si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Y Aprovechen. yo acá Andrés, Claudia, una consulta. Uno en un momento mira estos factores y toma su decisión de inversión. ¿Uno tiene que ser muy activo para estar invirtiendo a través de estos factores? ¿Tiene que estar mirando constantemente? Hay diferentes soluciones de inversión. No solo hay unifactores, hay también soluciones. Los ETFs, ustedes estaban hablando de ETFs, ¿cierto? Al principio Sí. de la sesión. Los ETFs son soluciones indexadas, ¿cierto? Son soluciones que están mucho más ajustadas a algunos de estos factores o a mezcla de estos factores. También existen los fondos que son activos, que tú puedes tener en el fondo, un fondo de un manager que tiene en el fondo rotación de factores, no necesariamente tener que tener factores individuales. También hay ETFs que hacen rotación de factores, que no necesitas tú estar viendo cuál es la rotación de factores para poder comprar. Entonces, hay un universo súper grande, así que depende de dónde estés sentado, en el fondo, si puedes solo comprar en los que están listados en el país, si tienes una plataforma externa, o sea, el universo es súper grande. Entonces, la invitación es, revisen lo que están comprando, no necesariamente van a ser unilaterales. Nosotros somos un manager que tenemos desde fondos activos a fondos pasivos, de todo tipo de clases de activos, por lo tanto yo no tengo ningún sesgo, hay que decirle que si es mejor uno o lo otro, va a responder a lo que ustedes necesiten. Si tienen un alto nivel de convicción, a lo mejor por ahí tienen mejor probabilidad de tener, ¿cierto? O van a propender a comprar un asset manager, un fondo de un asset manager. Pero ¿qué asset manager van a comprar? Entonces, un asset manager que tenga una generación de alfa, que es lo que ustedes están pagando, porque además los costos no son los mismos, ¿cierto? Una generación de alfa que sea más consistente en el tiempo. Entonces, como decimos nosotros, para todo el resto existen los productos indexados. Es muy difícil hacer el due diligence para poder determinar de todos los asset managers cuál es el mejor en este tipo de activos. Es por eso que han tenido mucha relevancia los productos indexados. Pues no necesito, los puedo utilizar como building blocks. Puedo tener un core, por ejemplo, en una posición global, hablamos de equity, por ejemplo, puedo tener un core en el AQUI. No tengo una visión de países, pero por ahí tengo una convicción de que a lo mejor algún país le va a ir mejor. Por lo tanto, mantengo mi core y coloco un país. Pero a lo mejor sí quiero algún tema temático y quiero estar expuesta a un tema, ¿cierto?, no sé, de healthcare, y quiero colocar algo de healthcare. O no tengo idea si es healthcare o si es algún país en particular, sé del ciclo económico. Entonces, las decisiones de cómo invertir y qué hacerlo, y cómo implementarlo, que es la otra, va a depender de las capacidades que ustedes tengan. Los equipos de inversión en las FP son grandes, los equipos de inversión de los fondos mutuos son grandes, y lo que yo he visto, al menos en los muchos años que llevo trabajando, que la solución indexada ha ganado mucho más como momentum, si queremos llamar así en términos de factores, porque la generación de alfa es mucho más escasa. Y por lo tanto también esos managers que son capaces de generar, tienen que pagarle mejor también a esos equipos, y por lo tanto los fees asociados a esos equipos son distintos. Uno no puede estar tradeando fondos mutuos a cada rato, sino el manager, chao, o sea, sobre todo si soy un cliente grande, un fondo de pensiones. Así que se utilizan cuando ya tienes una alta convicción ahí. O sea, son muchas las consideraciones. Como digo, hay muchas variables que considerar, sobre todo dónde estás y en qué plataforma lo estás haciendo. No es lo mismo comprar solo los cross-listados que están en Chile, si tienes una plataforma internacional. Los temas tributarios, por supuesto, también son relevantes.
Gracias. Además, tienes mismos productos que están listados en lugares distintos, que tienen regímenes diferentes. Hay algunos que son, por ejemplo, que están distribuyendo dividendos. Hay otros que acumulan. Entonces, hay en la parte de la implementación es un poquito más complicada. Por eso yo prefiero ahora contarles un poco más acerca de la teoría que está detrás y en la parte de la implementación, digo, hay muchas más consideraciones y depende más o menos en el fondo de cuáles son sus requerimientos. Yo, Carlos, ¿alguna otra? yo me gustaría agregar a lo que dijiste, Claudia, que me parece, yo estoy súper de acuerdo con lo que decís tú, sobre todo para inversionistas retail como nosotros, que no tenemos equipos de especialistas que nos pueden ayudar. A veces acá en Chile tampoco existen asesores financieros. Y en ese sentido, esta misma estrategia de factores es como apostar a una industria. Y nosotros acá, Claudia, en Inversapien recomendamos mucho apalancarse en índices de Norteamérica. El Standard & Poor's, el Nasdaq, una combinación. Entonces, también es una buena estrategia lo que dice Claudia, de apalancar para esta parte de la renta variable de tu portafolio, apalancarte en índice y con una parte menor de tu portafolio, quizá, dependiendo del ciclo económico, apostar por un factor, por un ETF que siga algún factor en particular. Podría ser una estrategia súper válida. O sea, hay algunos que, por ejemplo, utilizan tú dices, es de largo plazo y si yo compro value, yo sé que a lo mejor en el largo plazo value va a estar mejor que el resto. Pero ese es un tipo de estrategia. Otro tipo de estrategia es yo quiero permanecer invertida siempre y prefiero como no estar pendiente de la volatilidad y me quedo en mi vol. A lo mejor voy a ganar menos que mi mercado, ¿cierto?, de referencia, pero voy a tener también menos saltos en los retornos. Entonces, hay muchas y diferentes maneras de hacerlo. Ahora, si a eso agregan ustedes todo lo que es ESG, que es otra además, como uno agrega diferentes riesgos y diferentes oportunidades a las acciones que están invertidas en los índices. Entonces, otra manera de complementar desde el punto de vista de sustentabilidad, nuevos factores de decisión. Entonces, obviamente no es fácil la toma de decisiones y va a depender del nivel de conocimiento que ustedes tengan. Ahora, lo que sí, seguramente ESG o sea, va a seguir creciendo y va a tener cada vez más momentos. No sé si hay alguna pregunta extra que tengan respecto a eso. ¿No? A mí me gusta mucho este slide. Creo que refleja bastante bien cómo ha evolucionado la toma de decisiones en el sector financiero, la manera en que evaluamos los portafolios. Déjenme contarles que en BlackRock tenemos una plataforma que tiene más de 4.000 factores de riesgo. Por lo tanto, es un análisis de los factores con un nivel de detalle muy amplio. Por supuesto, llegamos y los empezamos a agregar hasta el nivel que les comentaba, tasa, spread, acciones se abren en mercados, en estilo, en riesgo idiosincrático, en riesgo de países, en riesgo de sectores, en activos alternativos, en moneda, en inflación. O sea, hay una gran cantidad de factores y es bien interesante porque te permite además estresar portafolio. Entonces, tener ese acercamiento a aquellas asesores de inversiones que les permitan tener esa visibilidad también de cómo se comportan los portafolios o cuáles son los activos que ustedes están comprando, es algo que también debieran considerar. Ahí BlackRock no va directo con el cliente final, así que no tengo ninguna... Claudia, yo tengo algunas preguntas que hacerte, son más quizás personales en el sentido de las inversiones, obviamente, pero primero me gustaría preguntarte, dado tu experiencia y tu tremendo currículum y lo que has podido aprender y experimentar todos estos años en la industria,
¿qué consejos les daría ya a inversionistas retail como nosotros que estamos acá? Puede ser de inversiones o puede ser de otro tipo de cosas, ¿ya? Primero, estar siempre informado. Entonces, yo creo que eso es lo mínimo, estar sabiendo cómo está el mercado. Y, eso es lo primero, hacia dónde va, cuáles son los riesgos, estar súper consciente de eso. Yo como inversionista, además, jamás colocaría esto de todos los huevitos en la misma canasta, jamás. O sea, no estando incluso en BlackRock, no compraría una acción, por ejemplo, o 2 acciones, o 5 acciones, sin que yo tuviese la convicción de que esas acciones son los fundamentales, no tengo la capacidad de seguir en qué momento los fundamentales se dan vuelta. Por lo tanto, para mí, estrategias que sean mucho más diversificadas son mucho mejor. Partí diciendo que un portafolio balanceado, eso es yo diría, como mi mejor advice. Bueno. No estar súper concentrados, salvo que tengan un high conviction en algo en particular que ustedes crean y tengan un porcentaje de su presupuesto de riesgo para colocar esa apuesta, fine, o sea, todos podemos hacerlo, pero tiene que responder a una decisión como informada y ustedes súper conscientes de lo que están haciendo. Alguien una vez me llamó y me dijo, me están ofreciendo una inversión que renta 100%, 70%, una cosa así. Y me parece increíble. Y no sé por qué nos vendió la casa, no hipotecaste el futuro de tu familia, pues yo con esa rentabilidad asegurada, eso no existe la máquina de eso. O sea, la única manera se me dicen, te estás riendo. O sea, no, pero escucha lo que tú me estás diciendo. No existe la máquina de hacer dinero. Si es algo absolutamente seguro, es imposible que no tenga riesgo. Entonces, a mayor riesgo, mayor retorno. Esa sí que no hay manera. ¿Hay maneras de bajarle el riesgo y mejorar la eficiencia del portafolio? Sí, pero una sola inversión, yo diría, y esto es como mi caso personal, jamás he puesto una ficha en una acción, o sea, porque no tengo la capacidad yo de hacerlo. Entonces, de seguir la empresa, de hacer fundamental, de hacer el flujo de caja. Yo me hice un magíster de finanzas solo por el hecho de querer saber esa parte que no había estudiado ni conocía en el mercado. O sea, hacer realmente las matemáticas para saber si el precio de la acción, y te das cuenta que muchas veces es un Excel. Entonces, Sí. lo que coloca en el Excel Sí. puede cambiar. Entonces, y tienes que estar súper informada, estar hablando con él. No es para mí, pero ese es como mi advice. Tengo otra pregunta, quiero aprovechar, Claudia, perdón que... ¿Y qué opinas? Quiero hacerte la pregunta tanto, no sé si se puede hacer por BlackRock, pero quizás lo que tú veis, ¿qué opináis de hoy día, por ejemplo, porque hablaste de diversificación, ¿qué opináis de agregar otro tipo de activos como las criptomonedas a un portafolio de un inversionista retail? ¿Y qué objetivo tiene BlackRock o qué ideas tiene BlackRock con respecto a esta nueva tecnología y a este nuevo activo? Sobre todo ahora que salió el primer ETF de Bitcoin. Sí, yo te diría lo mismo que me estás diciendo. Yo no conozco tan bien la clase de activos. Creo que hay muchas cosas, y te digo, puede ser que en Estados Unidos o en algún mercado está súper solucionado. Yo no soy tan estudiosa de las criptomonedas, así que no es mi expertise. No sé cómo se solucionan los temas de impuestos, no sé en Chile tampoco cómo se hace. Okay. Entonces, yo ahí, cuando no conozco bien el asset class, personalmente no lo hago. Entonces, tampoco te podría decir de BlackRock, no es parte de mi, hoy día, de cómo nosotros vemos los portafolios, menos no por un inversionista retail. Está bien. Sorry, no es como mi fuerte. No, Claudia, está súper bien, no te preocupes, no pasa nada. Aprovechen, estimados y queridos alumnos, aprovechen, no todos los días uno tiene la oportunidad de poder preguntar y conversar con una persona que tiene la experiencia de Claudia en el mercado financiero.
aprovechen. Las mujeres, dijo ahí que era la cofundadora o fundadora de Finanzas. Mujeres en ¿Cómo es? Finanzas. Mujeres en la... Sí, yo tuve una compañera en el magíster de ese grupo de Muy mujeres. bien. Sí, Claudia Garrido se llama, ahí en el magíster en dirección financiera. Me parece muy Aprovechen, bien. sí. Aprovechen las mujeres cómo se meten a ese entretenido grupo de finanzas. No, a mí me parece perfecto que haya mucho más interés en el sector financiero. Hay mucho de estudio acá. Por supuesto que no es algo que no puedan dominar. Son hartas variables, simplemente uno necesita acotar las variables que uno sí puede manejar y determinar en el fondo en qué universo invertible te vas a, como, en el fondo, mover. Lo mismo hacen los fondos desde lo institucionales hasta los fondos mutuos. Definen cuál es su universo, dice, ok, este es mi universo invertible, aquí me voy a mover, este es el máximo de concentración que voy a tener, o este es el mínimo tamaño del holding que voy a tener, no voy a tener 0,01, voy a tener un 1%. Tienen muchas consideraciones que voy a colocar. ¿Qué es un portafolio diversificado? ¿Dónde creo un portafolio diversificado? ¿Cómo crean ustedes su propio portafolio? ¿De dónde vienen los retornos esperados que están obteniendo? ¿Cómo puedo utilizar metodologías que me permitan incorporar mi visión con la visión de largo plazo? No sé, la metodología de Black-Litterman, por ejemplo. Puedo combinar diferentes visiones con diferentes probabilidades de nivel de confianza a esos retornos y tener un vector consistente de retorno. O sea, hay una gran cantidad de tecnología que uno puede usar. Yo partí usando Excel, o sea, y eso funciona bastante bien, es súper flexible, uno le puede colocar restricciones de diversificación. Hay, yo creo que un gran abanico de instrumentos que si alguien tiene ya más como una plataforma donde pueda modelar, estimar, ¿cierto? Que los retornos no son solo un número, sino que además tienen una desviación y por lo tanto tienes un rango en el cual te vas a mover. Y la ventaja de tener estos factores de riesgo, y al menos en BlackRock, como les comentaba en nuestra plataforma de Aladdin, es que nosotros estimamos el riesgo ex ante, y ya con esto voy a ir terminando. El riesgo ex ante, nosotros lo calculamos y equivale a algo así como la máxima pérdida que el portafolio o el security podría tener en condiciones normales de mercado. Esto no es un escenario de estrés, es simplemente sensibilizar cada uno de los securities a los más de 4.000 factores de riesgo, se vuelven a componer todos en todos los factores, se consideran las matrices de correlaciones, como les comenté, pueden ser súper flexibles en la manera que los estimemos, ¿cierto? Con el periodo de tiempo, son los factores de riesgo los que tienen la historia, no el producto, no el security, y por lo tanto lo que nosotros hacemos es sensibilizar ese producto a estos o a este fondo a nivel de holding con todos los factores de riesgo. Y eso nos da una volatilidad. Y esa volatilidad o esa medición de riesgo es el riesgo ex ante. Entonces nosotros le colocamos un nivel de confianza que equivale prácticamente a una desviación estándar. Por lo tanto, nosotros podemos saber y diferenciar cuál es el riesgo histórico con el riesgo ex ante, con el que yo espero hacia adelante pueda ocurrir. Y como lo componemos con los diferentes factores de riesgo, le podemos dar un shock a una de las variables y ver cómo ese shock se disemina en todo el portafolio. Entonces te permite rápidamente entender cuál podría ser el comportamiento, ¿cierto? Esperado, obviamente, de dar un shock al bono del tesoro y ver mi portafolio entero cómo se comportaría. No estar haciendo assumptions. Así que eso. Tenemos equipos que son los equipos de RQA, que es el equipo de riesgo cuantitativo. Nosotros somos un asset manager, además manejamos fondos activos. Y este equipo de riesgo se sienta al lado de nuestros portfolio manager y están constantemente creando escenarios que les permiten también determinar si el riesgo del fondo que está, ¿cierto?, en un fact sheet responde, ¿cierto?, y cómo puede ajustarse en periodos negativos también. Entonces,
tenemos un nivel de tecnología que permite manejar también bastante bien todos los factores de riesgo. Claudia, sorry, que quiero aprovechar que podemos conversar y se me ocurre una pregunta, y es que una de las conclusiones que saco de escucharte es la importancia de la diversificación. Y en ese sentido, hoy día los activos alternativos, poder invertir, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura o de energía, puede ser súper beneficioso en riesgo, en la diversificación que le aporta el portafolio. En ese sentido, hoy la gran mayoría de los ETF no está en ese tipo de activos, ¿cierto? Están activos más tradicionales. ¿Existen o tienen la visión de crear ETF de activos alternativos para inversionistas retail? Hay no listados en Chile, pero ¿Ya? sí hay algunos que son de private equity. ¿Ya? En temas de real estate, hay algunos que están asociados, ¿cierto?, a tipos de real estate. Bueno. Hay algunas soluciones que se crean para, por ejemplo, inversionistas grandes, que van a hacer una inversión en activos alternativos, y que en lugar de tener, en el fondo, ustedes saben cómo funcionan los activos alternativos, hay llamados de capital, ¿cierto?, que se van haciendo en el tiempo, y muchos tienen un periodo que podría ser, ¿cierto?, de retorno negativo también en un principio. Pero supongamos que estamos en el periodo de invertir, y yo no quiero mantener en el fondo, esta llamada de capital en una caja que puede estar teniendo, ¿cierto?, cero retorno, mientras que estoy esperando invertir en algunos de los activos alternativos, que puede hedge fund, lo que sea, ¿cierto?, private equity, etc. Y por lo tanto, uno podría encontrar algunos activos que tienen una mayor correlación, ¿cierto?, con esos activos alternativos. De hecho, cuando uno no tiene, y esto desde el punto de vista como de la creación de portafolio, ¿cierto?, cuando antes nosotros no teníamos la plataforma, tanto acceso como en creaciones de portafolio más teóricos, la desventaja de los activos alternativos, ¿cierto?, es que no necesariamente son líquidos, ¿cierto? Y por lo tanto, esa iliquidez, ¿cierto?, que es un riesgo también, hace que a mayor riesgo, mayor retorno, sean también, uno tenga la expectativa de tener mayor retorno. Pero hay muchos de ellos que tienen factores de riesgo que deberían ser similares a los activos públicos, ¿ya? Porque estamos hablando de activos privados versus activos públicos. Sí. Por ejemplo, private equity. Entonces, private equity, a pesar de que sea privado, sigue teniendo ese riesgo accionario. Entonces, por eso es importante la parte de los factores. Bueno, entonces, si yo quisiera tener un proxy, ¿cierto?, de private equity del mercado X, y no tengo cómo, en el fondo, acceder a lo mejor una alternativa, ¿cierto?, de proxy de riesgo, no necesariamente, ¿cierto?, va a representar un, para simularlo en un portafolio, podría ser tomar un small cap del mismo sector. Entonces, si bien no existen algunos, ¿cierto?, o no para todos, uno sí podría estimar, ¿cierto?, y aquí como otra vez el problema, ¿cierto?, de la data, que es una parte importante, no hay índices que reflejen la variación de precio de esos activos. Claro. Incluso a nivel teórico. O sea, si uno busca un índice de hedge fund, de private equity, no sé, los índices de Cambridge, uno tiene que bajarlo a nivel trimestral, ¿cierto?, que son públicos, los bajas de la página, pero son a nivel trimestral, por lo tanto, la volatilidad que estás viendo no necesariamente es la volatilidad real, entre otras cosas por liquidez, tienes que aplicar un ajuste estadístico para poder subirle la volatilidad que fue como suavizada por el hecho de tener ciertos datos trimestrales. O sea, hay una gran cantidad de desafíos, ¿ya? Hay algunos activos cada vez más, dicho eso, hay activos alternativos que están saliendo al mercado que son cada vez más líquidos. Antes habían ventanas de liquidez, uno compraba un activo alternativo que tenía ventanas trimestrales. Hay otros que están saliendo cada vez más al mercado, desde private debt, que también existe, ¿cierto?, que es con esa deuda privada, así como el private equity, que es como esa acción privada, ¿cierto? También existe la parte, lo mismo para la parte de infraestructura, de real estate. Por supuesto que existen y cada vez más están saliendo
más líquidos. El punto es, ¿cuánto mi portafolio, mi perfil, tolera un riesgo como ese? Perfecto. Entonces, en la manera en que yo modelo el riesgo y que yo estoy consciente de esas posiciones que no necesariamente las voy a poder liquidar, ¿cierto? Son conversaciones que uno tiene que tener antes de invertir. O sea, voy a tener esa plata instalada ahí por un tiempo, entendiendo todos los riesgos desde la implementación hasta el due diligence de a quién le voy a comprar, ¿cierto? Entonces podemos decir, ok, compremos infraestructura. ¿A quién? ¿Qué tipo de infraestructura? Compremos, no sé, private equity. O sea, ¿dónde? ¿Qué tipo? Crédito. ¿Qué tipo o un hedge fund? Que puede ser como comprar de estos que son como long short, ¿cierto? Credit, que van largos y cortos en crédito, porque no son long only. O sea, hay una gran cantidad de alternativas. A mí lo único que me preocupa es que para el inversionista retail, que no tiene toda la información, que no conoce cuáles son todas las como alternativas, ni todos los managers, lo mejor es tener una asesoría. Bueno. Ahí Andrés quiere hacer una pregunta. Sí. A ver. Hola, Claudia. Gracias. Te quiero hacer una pregunta no tan relacionada, digamos, con la finanza, pero como tú participas en este grupo y es cofundadora de este Mujer en Finanzas, casi pedirte un consejo. Mi señora, y a lo mejor nos pasa un poco a varios de nosotros, mi señora, a pesar de que estudió ingeniería comercial, y yo le hablo del ETF, de los activos, de lo sé qué, y no muestra ningún mayor interés en este tipo de, no sé, en las finanzas, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es que ¿cómo yo podría motivar a mi pareja o a mi señora para que participe mejor de la finanza y, no sé, juntos podamos crear algo mejor? Porque uno ve que si le achunta o estudia harto, puede ir generando valor. Pero hoy día, no, o sea, si me dice a mí, ¿cómo lo hago para que hoy día, no sé, mi señora, no sé, mi mamá, mi prima, se interesen un poco en la finanza? Sí, bueno, esa es una gran pregunta. Creo que la educación financiera es, a mi modo de ver y mi punto de vista, es clave. No solo a los que queremos tomar decisiones de inversión, que creemos que estamos en este momento haciendo una decisión de inversión de nuestro portafolio, es que además lo hacemos siempre. O sea, si yo les pregunto a ustedes si toman un depósito a plazo en peso o en UF a 30 días, a 60 días, y va a venir la persona del banco y le va a decir 60 días UF, ¿por qué? Entonces, desde pequeñas decisiones de inversión, saber efectivamente cuándo es UF, cuándo es un periodo, cuándo es otro, cómo yo podría al menos entender qué es lo que me quiere decir, ¿cierto? Porque en el largo plazo debería dar lo mismo si es peso o UF. Entonces, quizás empezar por algo más básico, un curso de educación financiera que no sea tan agobiante. Porque si yo le hablo a tu señora hoy día y tu señora me escucha esta cantidad de cosas que a veces mi marido me escucha y me dice, bueno, no sé cómo te da para entender todo junto, porque son años de estar haciendo esto. No lo aprendí todo en media hora, en 5, ni siquiera en los másteres o en la universidad, lo hice no sé, en 25 años de carrera. Claro, me pagan por hacer esto, pero a mí me gusta. Y me gusta porque lo he ido haciendo de manera gradual también. Entonces, me pasé del Banco Central, donde aprendí en el fondo cómo funcionaba la parte de la política monetaria, las tasas, la inflación, a una compañía donde me hacía tomar decisiones de inversión respecto a eso. Y cada vez que me decían peso UF, 30, 60, ¿cuál es la inflación? La compañía de seguros va a invertir. Me moría de susto. Dije, si me equivoco, ¿cuánta plata están invirtiendo? Entonces, es algo gradual. Por supuesto, agobia a cualquiera mandarse entender los factores de riesgo, como que te puede estresar un poco. Yo creo que empezar de a poco, que se acerque, feliz de que se acerque a Mujeres en Finanzas. Tenemos cursos de educación financiera que además tenemos disponibles. Hicimos además algunos acuerdos con el CENSE para tener cursos de educación financiera para público en general. O sea, hay diferentes maneras de acercarse. Por supuesto, ver el beneficio de que tus finanzas puedan ser mejor, de que hay pequeñas decisiones financieras que pueden tener una diferencia en tu presupuesto. Eso es bastante
y conocer a gente que está metido en lo mismo, porque a otras mujeres que están haciendo esas mismas decisiones de inversión también te entusiasma, o sea, no soy la única, ni tampoco, o sea, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. ¿Cachai? Si es como todos los trabajos, si yo a cualquiera de ustedes que tiene un trabajo súper distinto al mío, le pregunto qué hacen, y yo quisiera entender en, no sé, en una hora qué es lo que están haciendo, y yo quisiera ser experta mañana de lo que ustedes hacen, súper difícil. Entonces, pero claro, si uno lo hace con tiempo y ya como va ejercitando y va leyendo y va entendiendo, y se lee un research, y por ahí se lee otro, ¿cachai? Contrasta lo que, en el fondo, lo que dice en el mercado. A veces tampoco las cosas son tan rápidas. Nos tocó un momento en el mercado que, por decir algo, teníamos momentum. Y ocurría que el momentum cambió en la mitad del ciclo y el momento en que el que en el fondo calcula qué activos están dentro de cada uno de los índices no somos nosotros, son proveedores de índices que calculan eso y cada cierto tiempo rebalancean. Y cambia. Entonces, explicar algunas cosas no son tampoco desde la teoría, muchas veces en la práctica no son tan directas. No sé, incluso señora, dile que se acerque a nosotras, que se acerque de a poquito, no tiene que agobiarse con todo. Feliz de conversar con ella. Es algo de lo que yo hago siempre en MEF. Y a mí me gusta mucho esto. Yo creo que ese es como la clave, que te guste, que te encante y que ir de a poco, baby steps. Esa es como mi filosofía. Bien, bien, muchas gracias. Dale, Nemesio. Nemesio. Hola, primero que todo, genial presentación, me súper encantó, o sea, wow, me voló la cabeza como en 3 o 4 slides, y no quería parar la oportunidad de preguntar algo que estaba por ahí escrito, en relación a qué bibliografía recomendaría a lo mejor para gente, bueno, yo me considero como bien, que no sé mucho, pero sí estoy interesado en de pronto empezar a entender algunas nociones que podría recomendar para poder informarme. Eso era. Gracias. Gracias, Nemesio. Bueno, hay varias fuentes de información. La página web de BlackRock te va a ayudar con la parte, si quieres encontrar como de comentarios de mercado y cosas así. Nosotros no somos un banco de inversión, no damos recomendaciones de compra, ni estamos en el fondo dándole valor a las acciones, ¿ya? Así que no hacemos tanto de ese research habitual, pero hay mucho de ese research que está en diferentes incluso bancos locales que no necesariamente están en la parte de inversión. O sea, primero yo leería lo que me interesa. Hay tanto que me focalizaría en una cosa. Si te interesa la parte de los factores, te invito a que entres a la página de BlackRock. Ahí tenemos videos. Dentro de la presentación les puse algunos ahí links que pueden entrar a mirar. Están incluso más bonitos los gráficos originales que están puestos ahí. Son los proveedores de índices, MSCI es uno de ellos. También está Standard & Poor's, o sea, hay muchos, está FTSE, la mayoría de los proveedores de índices tienen información pública, no tienes que ser como pagar ni nada por el estilo, como pueden tener algunos. Nosotros tenemos toda nuestra información pública, no necesitas tener una clave ni nada por el estilo. Luego entra a la página, parte con algo sencillo. Luego, acá está la parte de la educación, hay recursos, hay literatura, hay herramientas, perspectivas de mercado, está el comentario semanal, oportunidad de inversión en China. Tenemos un podcast, creo que lo único que está en inglés, algunas estrategias, van a haber estrategias sostenibles, o sea, escoge alguno en el fondo de los temas y empieza con ese. Y vas a encontrar que hay bibliografía y ahí vas a poder ir avanzando. Si necesitas algún tema en particular, feliz de darte algún tips en particular, pero acá, al menos en la página de BlackRock, vas a encontrar más o menos, yo creo que como lo básico. Y después tú puedes irte a la página de Estados Unidos, que ya vas a encontrar un poquito más, pero va a estar en inglés. Ok, gracias. Sí, súper bien. Era en principal también en relación a los
a lo de esta presentación que hablaba de los ¿De los factores? factores? Aquí lo puedes encontrar porque educación, construcción de portafolios es una perspectiva, estrategia, inversión por factores. Está la inversión por países, ya que esa es otra estrategia, ¿cierto? Inversión por factores, y seguramente ahí va a aparecer un poquito más. Está justo por acá. Herramienta de desempeño de los factores, pueden ir a mirar ahí. Herramienta, videos, estrategia. Y pueden registrarse y recibir información. Súper, gracias. Además. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy entretenida, aprendí un montón. Creo que lo más importante para todos es diversificar, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Los ETF no sirven para eso. Así que bueno, ahora tienen otra herramienta que son los factores, a ver si lo acompañan con el ciclo económico y a ponerse a estudiar también, que es súper importante. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Claudia. No sé si tenéis algo que decir o estamos bien ya. Listo. No, solo agradecer la invitación. Dale. Que estén súper bien. Estamos hablando por el grupo. Nos vemos. Muchas gracias, Claudia. Chao a todos. Que estén bien. Gracias, Claudia. Excelente presentación. Gracias, Claudio. Chao, mucho Carlos. gusto. Chao. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Carlos. Chao.